Bueno, hola, buenos días, buenas tardes con todas y todos los que nos están sintonizando. Una transmisión más, una edición más especial de Indimedia Ecuador, junto a un invitado muy especial. Nos acompaña desde los territorios más hacia el norte de Estados Unidos. Él es Jairo Nicolaldes, activista LGBTIQ+, y pues nos va a estar compartiendo un poco de sus experiencias tanto migratorias de movilidad humana como de los proyectos de los que hace parte desde su lugar, como las memorias, la historia, las narrativas dentro de este aspecto del ámbito LGBTIQ+. Entonces, bienvenido Jairo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo. ¿Puedes presentarte con nuestra audiencia? Buenos días con todos, muchísimas gracias por tomarme en cuenta en este espacio, gracias por la oportunidad para hablar también y sobre todo para compartir todo lo que ha sido esta travesía de emigrar, ¿no? Es una travesía identitaria, diría yo, porque muchos temas a los que nos vemos obligados a vivir y enfrentar cuando somos no solamente migrantes, sino también hay otras etiquetas que podemos ponernos a las personas que nos hemos visto en la necesidad de ir a buscar oportunidades en otros lugares, pero que sin embargo van formando una nueva identidad que tiene cosas positivas y otras no tanto, pero que en general diría yo que sí es un gran reto como a nivel individual, pero también a nivel social, ¿verdad? Hay muchas temáticas que giran alrededor de la migración y sobre todo cuando no somos nada más migrantes, sino también somos parte de otras comunidades, como por ejemplo la comunidad LGBTI, y dentro de la comunidad LGBTIQ+, también hay otras comunidades más pequeñas, como la comunidad trans, por ejemplo, que es una comunidad con la cual yo he estado trabajando muy de cerca. Pero también somos migrantes, somos latinos, no perdemos nuestra identidad nacional como ecuatorianos y cada migrante tiene su propio pasado, su propia historia de vida, ¿verdad? Entonces, esa es mi experiencia por acá. He tenido la oportunidad de aplicar mi carrera con mucha suerte y pues me he enfocado en el área de memoria histórica. Entonces me dedico a entrevistar y a recopilar las memorias de muchas personas que han tenido la valentía de iniciar un proceso migratorio, pero que además forman parte de la comunidad latina, que de por sí ya es un grupo social aquí en Estados Unidos, que contiene a muchas otras comunidades, empezando por la nacionalidad de procedencia de cada persona, ¿verdad? Pero también ser parte de la comunidad LGBTI hace que las historias sean muy particulares. Entonces, faltaba esa recopilación de la memoria, ¿no? Para que quede un registro de cuáles son esas historias de vida, esas experiencias que han llevado a las personas que ahora viven aquí y que, pues, no todos los destinos son iguales, pero precisamente en esa diversidad está la riqueza y el nicho de trabajo en el que yo he podido encajar acá. Qué interesante, muchas gracias por esa introducción. Creo que con eso nos vamos enganchando también con más curiosidad para que nos puedas compartir a profundidad un poco, que ya vamos a ir hablando de los proyectos de los que haces parte ahora. Pero para ir arrancando un poco, pues que nos cuentes también tu experiencia personal migratoria. Justamente como mencionabas, no es un proceso fácil y me imagino, yo pues no he sido migrante de esa magnitud, ¿no? Pero me imagino yo que atravesar las tierras como a un lugar totalmente, no sé si decir ajeno, pero pues con otro idioma, con una cultura totalmente distinta a la que es la cultura pues latina, de alguna manera. Nos enlazamos de Latinoamérica, ¿no? Como que hablamos el mismo idioma. Por ahí se dice, hay una frase que dice, mi única patria es mi idioma, algo así. Entonces, pues, de alguna manera eso nos hace hermanarnos, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de ir a esa tierra ya con otro idioma, con otros retos también? Y asimismo, pues, de irte involucrando con estas comunidades que representan, que se enfrentan a otro tipo de retos, aún más aparte de ser migrantes, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso?
Ok, personalmente ha sido un proceso un poco largo, ¿no? O sea, no es un proceso de un día para otro. Yo tenía ya una conexión aquí en Houston, Texas, que es donde vivo actualmente. Mi hermano ya vivía aquí varios años, entonces yo había venido ya a visitarlo. En algún momento, después de la post-pandemia, con toda la crisis que hubo en el Ecuador, que realmente yo creo que a la mayoría nos tocó muy fuerte, yo estaba estudiando una maestría en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Acción Ay, ya se me confunde. Porque ahora trabajo en un lugar que se llama FLAS, que tiene acrónimos parecidos, pero en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y pues me agarró una crisis muy fuerte, como yo creo que a la mayoría de ecuatorianos, y sobre todo a quienes estábamos buscando introducirnos en el campo laboral para poder aplicar nuestras carreras. Bueno, yo siendo historiador también la tenía un poquito más difícil y decidí emprender una búsqueda que yo creo que muchas personas queríamos hacer en ese momento, y ahora también hay muchas personas que lo quieren hacer, buscar oportunidades, ya sea en mi país o fuera de él, con toda franqueza, y pues en uno de estos viajes decidí buscar oportunidades acá, ya que vine de visita con mi hermano. Entonces no fue nada fácil. Pues lo primero que te puede decir cualquier migrante es que uno llega acá y no tienes ninguna conexión. Bueno, si bien en Ecuador tampoco tenía muchas conexiones o contactos para introducirme en el mundo laboral, lo cual hacía mucho más difícil. Y no es una situación solamente mía, yo creo que la mayoría de ecuatorianos es algo parecido, ¿no? Aquí mucho más difícil, ¿no? Porque no tenía ninguna conexión. Sin embargo, a veces por los azares del destino, y creo que en esta cuestión de emigrar tiene mucho que ver las circunstancias en las que cada persona decide emprender el viaje. Y también un poco hay un porcentaje de suerte, ¿no? Y un porcentaje que queda al azar. Pero sin embargo, el hecho de tener cierta formación académica, por ejemplo, no es lo mismo emigrar sin una formación académica que emigrar sin esa oportunidad, porque eso te abre muchas puertas. Tomando en cuenta también la particularidad de que aquí en Houston, Texas, existe ya una gran plataforma, una gran población migrante de origen latino, en su mayoría de origen mexicano, pero también hay una gran composición de origen centroamericano, de países especialmente como de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y también muy poca gente de Sudamérica, pero hay en otros estados de este gran país que es Estados Unidos, que es muy grande. Entonces existen poblaciones y colonias latinoamericanas, ecuatorianas sobre todo. Por ejemplo, tengo entendido que en New Jersey hay una gran colonia latino-ecuatoriana. Aquí en Texas es muy poca gente que ha llegado de Ecuador, y eso también jugó un poquito a mi favor. Entonces, por casualidades del destino, llegué a una agencia que se llama FLAS, Fundación Latinoamericana de Acción Social, aquí en Houston, a pedir un servicio, porque esta agencia se dedica a brindar servicios a la comunidad latina inmigrante. A la comunidad latina en general, y particularmente también a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, aquí tuve la oportunidad de pedir una entrevista con la directora de la fundación, que se llama Elia Chino, que tiene una historia impresionante. Ella fue la fundadora de esta fundación hace 30 años y inició en un proceso en el cual muchas personas estaban falleciendo por causa del VIH. Entonces, muchas personas cercanas a la fundadora fallecieron por esta causa, y ella decidió emprender acciones y gestionar recursos desde el Estado para que se puedan brindar servicios a la comunidad que está en peligro, en mayor riesgo. Y una de las tantas comunidades que viven acá, que estaba en riesgo, era la comunidad latina, porque obviamente no es una comunidad central, o no era en ese tiempo. Casualmente, hace un par de semanas acaban de lanzar los nuevos resultados de los censos de aquí de la ciudad de Houston, y resulta que ahora la comunidad latina es la que tiene mayor población, que ya sobrepasó como el 50%. Entonces está compuesta ya hay una comunidad muy grande latinoamericana. Entonces es muy fácil vivir aquí y hablar en español. Si uno quiere, incluso puede vivir muchos años sin hablar inglés, aunque las posibilidades son bastante limitadas. No siempre te abre mucho más puertas el hablar el idioma oficial, que es el inglés, aunque yo tengo entendido que también el español es parte como de un idioma y una cultura muy grande, y tradicionalmente hablando, no solamente por la cuestión migratoria, sino que
pues haciendo un recuento histórico, ¿no? Esto ya era territorio mexicano, muchas familias mexicanas no es que se salieron de aquí cuando esto fue parte de Estados Unidos, sino que siguieron haciendo su vida aquí con todas sus costumbres, e incluso con el idioma. Ahora se llaman a sí mismos checanos. Y tiene todo una particularidad, un bagaje histórico de estas personas. Sin embargo, nunca perdieron esa identidad que también es latina, ¿no? Están como que, como decía, un pie adentro y un pie afuera. Y eso desde una perspectiva que uno, bueno, conociendo esta cultura, ¿no? Te puedes dar cuenta de que han sabido sacar las cosas positivas de ambos lados, creo yo. Es una cultura que admiro bastante. Entonces, hay muchas particularidades y a esta población se suma la población migrante, ¿no? La que va llegando por diferentes motivos, principalmente por motivos económicos. Ojo que nunca es bueno generalizar. Hay muchas personas que llevan por muchísimos motivos acá a Estados Unidos, especialmente a Texas. Muchos jóvenes llegan a estudiar, los que tienen las posibilidades, los recursos, otros que llegan para trabajar específicamente, y se enfrentan a realidades que tal vez en nuestros países están bastante idealizadas y que cuando llegan acá hay una realidad un poco más dura, diría yo. Empezar como migrante siempre es complicado para cualquier persona en cualquier circunstancia. Es precisamente el choque cultural, porque a pesar de que te encuentras una gran plataforma, comunidad latina, siempre hay ciertas diferencias y sobre todo hay mucha competencia entre migrantes, lo cual es como un aspecto no tan positivo, pero que al fin y al cabo es el resultado normal de ser migrante y de encontrarte en situaciones que no son favorables para todos, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí va mi experiencia como migrante. Tuve la oportunidad de ser entrevistado por esta agencia. Me pusieron varias pruebas para poder ingresar. Les gustó mi trabajo, entonces decidieron hacerme parte de su equipo de trabajo como voluntario primero. Entonces estuve haciendo voluntariado varios meses y luego pues ya pude ingresar a otros proyectos para trabajar más directamente con la comunidad desde mi experiencia más que nada académica y profesional. Chévere, muchas gracias por compartirnos. Creo que igual es un aporte para personas que también puede que se estén pensando justamente esta posibilidad, ¿no? De migrar, de buscar otras posibilidades, más en este tiempo donde está la crisis agudizada en un montón de lugares, pues por no decir en todos lados. Y pues sí, justamente yo también había escuchado de que en distintos territorios de Estados Unidos hay comunidades latinas donde puedes pasar muchos años sin hablar precisamente inglés, ¿no? Creo que Chicago es uno de esos, tengo familiares migrantes allá y pues justamente eso, como esa fue el beneficio medio de doble filo, ¿no? Justamente por lo que dices que se pueden cerrar también posibilidades por el idioma, etcétera, ¿no? Y me imagino yo también que quizás, no sé, en Texas, en toda esa área, que está un poco más, digamos, paradójicamente, justo por la historia que nos acabas de compartir del territorio en sí, que ya era parte de México y etcétera, paradójicamente es un área donde el racismo, como que estas lógicas un poco más fascistas están bastante impregnadas en la gente, ¿no? En los pobladores, sobre todo, pues gringos, ¿no? Como... y me imagino yo, digamos, ya puntualmente dirigiéndolo a las comunidades LGBTIQ+, inmigrantes, ¿cómo es esta relación y cuáles han sido quizás los retos a los que ha habido que enfrentarse en este contexto? Ok, sí, tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena ir a otro. Y entonces dan muchas oportunidades y ese es el motivo por lo cual mucha gente, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, quiere emigrar acá. Y también hay muchos espacios donde tú te puedes desarrollar. Entonces, si no te gusta un espacio donde tal vez hay gente que es más racista, que sí la hay, ojo, no la niego, entonces te puedes mover a otros espacios. Por ejemplo, yo he decidido moverme y trabajar en el espacio latino, con el cual yo me siento más identificado, en el cual yo me siento parte de la comunidad, al cual yo puedo servir de una mejor manera, porque la mayoría de personas con las que yo trabajo son personas migrantes que han llegado acá con el afán de trabajar. La mayoría no tienen formación académica, por ejemplo. Sin embargo, necesitan de servicios
que tal vez para otras personas, otras comunidades, no son tan difíciles de acceder y que a veces uno puede hacer el trabajo de facilitar esos servicios, ¿no? Específicamente para la comunidad latina. Ahora, yo sé que hay personas que también llegan acá y se involucran en medios más académicos, por decirlo, en universidad. En la ciudad de Austin es una ciudad muy universitaria y yo diría que el costo de vida es mucho más elevado, está tal vez un poco más desarrollada en muchos factores, pero el tipo de medio en el que te desenvuelves allá es diferente completamente al que tú puedes desenvolver aquí en Houston, que es una ciudad más industrial. Entonces, y por ser una ciudad más industrial, precisamente, atrae más mano de obra migrante porque necesitan de esta mano de obra para que muchos sectores de servicio y de producción puedan seguir funcionando, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo el desorden que parece tener, hay muchísimo orden y junto con este orden hay una serie de leyes que son tanto federales como locales, como estatales, y luego también hay unas leyes que son de cada distrito, de cada condado. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston estamos en el condado de Harris. Y junto con estas leyes vienen también ciertos servicios que brinda tanto desde el Estado federal, desde el Estado local que es Texas y desde el condado que es Harris y de la misma ciudad. Entonces hay una gran estructura de leyes, hay un gran aparato estatal que no solamente viene desde el gobierno central de Estados Unidos, sino también desde gobiernos locales. Entonces, por lo cual es muy difícil que una persona pueda cometer un acto de injusticia muy flagrante, digámoslo así, como se puede ver en Latinoamérica, por ejemplo. Y no es por hablar mal de Latinoamérica, ni mucho menos, pero pues a todo el mundo nos consta que se han cometido actos de injusticia que han quedado impunes. Entonces, aquí hay un sistema de justicia muy fuerte. Con todo lo que se pueda criticar, hay un sistema de justicia muy fuerte y todas las personas que pues, de alguna forma pueden acceder a esa justicia, seas migrante o no, en el estatus en el que estés. Y la misma existencia de esta gran estructura hace que estos delitos no queden realmente impunes, ¿no es cierto? Entonces, esa es una gran diferencia que yo me he encontrado aquí. Entonces, y también para un poco también para desmentir este estigma que existe sobre el estado de Texas, ¿verdad? Que sí es verdad, que sí hay gente que puede ser racista. Pero pues es muy difícil que esa gente quede impune después de un acto de racismo. De que debe haber casos, debe haber, o sea, imposible controlar a tanta cantidad de gente, pero pues sí hay un sistema legal muy fuerte, el cual es muy difícil de saltarse. Okay. Qué interesante eso, creo que a muchos nos puede coger por sorpresa justamente, y sí, creo que igual pues rescatando justo lo que mencionabas al principio, como que también ha sido una narrativa para como imponer ese imaginario social y como una barrera también, como un filtro para evitar que más personas puedan entrar, porque a la final mucha gente sí está apuntando como a eso y que en verdad debería ser con total libertad poder circular y buscar oportunidades y nutrirnos de otras culturas también, ¿no? Debería ser más libre aún en general. Bueno, pues aterrizando quizás ya un poco más en tus actividades tanto dentro de la fundación como pues tú personalmente, nos mostraban que tienes próximo o que pasó recién, me parece, si no me equivoco, me corrige si es que me equivoco, una actividad de una sesión de narrativas y memorias trans, ¿no? Sí. Migrantes. Ajá. Entonces, cuéntanos un poco de esto. Bueno, cuando yo llegué aquí comencé a trabajar con la comunidad latina y en esta fundación propuse un proyecto, ¿no? En el cual yo iba a entrevistar a varias chicas migrantes latinas de la comunidad trans que viven aquí en la ciudad de Houston. Y cabe mencionar, con respecto al tema anterior también, la comunidad LGBTI, especialmente las chicas trans, tienen unos derechos especiales aquí que les da ciertas posibilidades que pues se les han negado sistemáticamente en sus países de origen. Y hablando nuevamente, digamos, México y Centroamérica, pero también hay algunas personas de Sudamérica, de América del Sur, que han llegado acá siendo personas transgénero, ¿verdad?
Entonces, aquí encuentran más libertades, como te digo, hay una serie de leyes que las protegen bastante, y eso es ya un primer gran cambio, ¿no? En cuanto a cómo se les percibe en nuestros países de orígenes y cómo se les percibe acá. Entonces, pero había una falta que yo pude notar, que es no había una recopilación de la memoria histórica de estas personas, es decir, cómo fue su proceso de migración, cómo llegaron acá, cuáles eran sus ideas antes de emprender el viaje para llegar aquí. Y ya entrevistando a estas chicas, hice 10 entrevistas de vida de estas muchachas. Me encontré con una realidad, es que pues como no soy parte de la comunidad trans, nunca las he vivido y ni siquiera las había imaginado, ¿no? Pero que cuando ellas tienen la amabilidad de abrirse y de contar su historia, su versión de la historia, uno se puede dar cuenta y hacer conexiones, ¿no? Y decir, pues tiene toda la lógica. Entonces muchas vienen huyendo de la violencia extrema que existe en sus países de orígenes. O sea, y aunque depende de cada caso personal, la mayoría vienen huyendo de esa realidad. Entonces, más de la mitad de las chicas que yo entrevisté en algún momento intentaron asesinarlas, por ejemplo, en Latinoamérica. Varias de las chicas tuvieron que huir de su casa muy jóvenes porque fueron atacadas de varias formas por la misma familia, tuvieron que dedicarse a la prostitución, por ejemplo, para poder sobrevivir. Y pues no solamente es el hecho de llegar acá huyendo de la violencia, sino también el hecho de que tienen una historia que desde la infancia ya está rodeada de violencias, ¿no es cierto? Entonces eso acarrea y tiene como resultados pues, una edad, en la edad adulta, tal vez problemas de autopercepción, de salud mental, problemas de ansiedad muy fuertes y otro tipo de resultados, lo cual no quiere decir que sea completamente negativa la experiencia de estas personas. Hay muchas personas que a partir de esas experiencias lograron sobresalir y sacar algo positivo, que se ponen a trabajar para mejorar no solamente su vida individual, sino también la de la comunidad, crean una conciencia de clase, lo cual a mí me pareció muy interesante encontrar. Una conciencia de clase muy desarrollada, en la que a pesar de las diferencias que pueden tener entre los mismos miembros de la comunidad, logran sobrepasar eso para identificar cuáles son sus verdaderas necesidades y saber pedir. Entonces, tal vez lo que yo quería hacer era primero crear un archivo con esas memorias, ¿verdad? Para que de no ser yo mismo, cualquier persona pueda llegar, usar esos archivos para escribir, producir algo en favor de la comunidad, ¿verdad? Para que se refleje realmente cuáles son las verdaderas necesidades y qué es lo que pueden seguir trabajando en esa comunidad. De un servicio profesional. Me cuestionaron al principio mucho porque existía esta idea de que si no eres trans no puedes hablar por las trans. Y pues tuve que aclarar muchas veces que lo que yo hacía no era hablar por ellas, sino simplemente recopilar su memoria histórica, transcribir y dejarlas por escrito y luego tal vez utilizar esa base para escribir ensayos académicos de análisis científico, entre comillas científico, ¿verdad? Pero de análisis social y político para poder identificar cómo ha cambiado, ¿no? Cómo esos momentos de cambio de los ideales, de la economía moral, de cómo se integraron a esta ciudad, para identificar esos detalles, no solamente por mí, sino por cualquier persona, cualquier profesional que quiera hacerlo. Y pues me encontré con muchas barreras que se pudo superar. Por ejemplo, no existe casi literatura escrita desde la parte psicológica con respecto a las chicas trans, por ejemplo, de cómo de cuáles son los efectos en la niñez, en la infancia, en la relación con sus madres o con sus padres, en la adolescencia, de vivir en medio de una sociedad que es un poco inconexa con su realidad, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las cosas. Entonces, yo tengo aquí los archivos, cualquier persona que quiera trabajar con ellos, pues siempre los puedo ofrecer para que puedan leerlos y puedan hacer una interpretación profesional. Yo digo que esto es un trabajo interdisciplinario, yo lo hice como historiador, pero tranquilamente puede llegar un psicoanalista y utilizar las mismas fuentes para hacer su interpretación, también un antropólogo o un sociólogo, o sea, hay muchas, mi intención fue crear la base, la fuente,
el archivo para poder trabajar a partir de ahí, porque eso es lo que no existía. Entonces, es en lo que sigo trabajando. Mi idea es extenderme y hacer entrevistas no solamente a la comunidad trans, sino también a la comunidad migrante LGBTI y a la comunidad migrante en general. Entonces, ya tengo por ahí algunas entrevistas hechas, es un trabajo muy, muy largo, muy arduo, pero por suerte aquí me han dado el espacio y también recursos para hacerlo, entonces estoy aprovechándolos para poder seguir trabajando y contribuir con lo que uno puede hacer, que al final si se pone a pensar no es mucho, pero pues alguien tiene que dar esos primeros pasos. Entonces, ese es el primer proyecto en el cual yo trabajé. A partir de ahí he intentado transmitir la importancia de recuperar la memoria histórica, no solamente de la comunidad trans, sino de todas las comunidades, especialmente la latina, para que pueda ser utilizada como una herramienta política y social para ganar legitimidad, que yo creo que es una de las luchas más importantes en la comunidad migrante aquí en Estados Unidos. La falta de legitimidad, porque a pesar de que somos una de las comunidades más amplias y grandes aquí en Estados Unidos, de varias formas se ha intentado negar nuestra legitimidad. O sea, y dentro de esto, pues hay muchas barreras que se ponen, entre ellas, por ejemplo, la de la calidad del migrante, ¿verdad? Porque no es lo mismo emigrar en circunstancias completamente legales, entre comillas. Se usa mucho la palabra ilegal, aunque no es correcto utilizar la palabra ilegal con las personas. En todo caso, se utiliza la palabra indocumentado, que igual tampoco es muy cierto. Todo tiene matices porque vienen con los documentos de su país, ¿verdad? Entonces, pero se entiende que indocumentado aquí en este nuevo sistema político, en este nuevo espacio y territorio, de todas formas no es un delito, es un derecho humano. Entonces, no se puede tipificar como ilegal a una persona para las personas que entienden más o menos de estos conceptos. Pero, sin embargo, se ha utilizado mucho esta palabra por parte de ciertos partidarios políticos conservadores y más de derecha para poder deslegitimizar, o sea, quitar la legitimidad a esta población y, por ende, también quitarle derecho. Entonces, ¿cuál es el fin último que yo puedo identificar en toda esta estrategia? Es seguir manteniendo mano de obra barata y sin derechos. Entonces, cabe también mencionar que no todo el sistema está confabulado para que esto sea así. También hay otras contrapartes y eso es parte también de la democracia de este país, que también tienen derechos. Y sobre todo hay un marco legal muy fuerte al cual es muy difícil llegar y poder cambiar. Entonces, por más que se hagan muchos intentos por parte de la derecha y también por parte de la izquierda, entre comillas, aquí no hay tanto esa idea de derecha-izquierda, sino más bien como democráticos y los republicanos, ¿verdad? Pero que más o menos se traduciría a nuestra realidad latinoamericana, algo así. Pero por de parte y parte es muy difícil llegar y poder cambiar las leyes, aunque en algunos estados últimamente, dadas las circunstancias, ha estado pasando, como por ejemplo en Florida. Hace poco DeSantis introdujo unas leyes muy discriminatorias para la comunidad migrante, específicamente para la comunidad indocumentada. Entonces, fue una estrategia política muy, muy nefasta, diría yo, bastante perversa, en el cual la intención, y luego lo reconocieron, fue crear un miedo en la población para que esta población no pueda levantar su voz, exigir legitimidad y exigir ningún tipo de derechos. Entonces eso facilitaba que se siga manteniendo una explotación de estos trabajadores, o sea, una explotación que ya es sistemática, que ya existía desde hace mucho tiempo, que se continúa ahora y que querían seguir manteniendo. Entonces, ¿y por qué se dio esto? Porque a través de las redes sociales mucha gente se comenzó a informar de muchos conceptos políticos que antes, a los cuales no tenía acceso. Tomamos en cuenta que la gente que llega acá con la intención de trabajar y hacer ciertos trabajos es gente que no tuvo la oportunidad de formarse en instituciones educativas en Latinoamérica. La mayoría sí ha estudiado, por ejemplo, hasta el colegio, pero la universidad no ha podido estudiar, o incluso hay personas que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de ingresar al colegio. Entonces, antes no tenían acceso a estos conceptos y con las redes sociales pudieron tener acceso y comenzaron a levantar su voz y comenzaron a exigir derechos y comenzaron a denunciar. Entonces, cuando se les iba saliendo de las manos,
que la estrategia que tenían muchos grupos de ultraderecha o muchos republicanos es meter miedo a la población. O sea, el miedo es una estrategia de control muy fuerte. Creo que lo mismo han aplicado en Latinoamérica en varias etapas y diferentes contextos, por miedo de la violencia, desgraciadamente allá. Pero aquí hacen una propaganda para meter miedo a la gente. Entonces, introdujeron una ley que criminalizaba incluso a las personas que ayudaban a estas personas. Porque a muchas... Hay que tomar en cuenta que entre las personas migrantes indocumentadas también se crean nexos con otras personas, con la comunidad a la que llegan a vivir, ¿no es cierto? O sea, a medida que va pasando el tiempo van creando estos nexos, estas conexiones, estas relaciones que algunas pueden ser más justas que otras, más asimétricas que otras, pero sin embargo se mantienen y son relaciones de conveniencia. Le conviene al trabajador, al migrante, le conviene al dueño, al productor, o al empleador. Entonces llegan estos acuerdos que se rompieron con estas nuevas leyes que eran impositorias, ¿no? El hecho de criminalizar a la persona que está ayudando al migrante, incluso, por ejemplo, la ley más extrema era que si tú llevas a un migrante indocumentado en tu auto para darle movilización, te podían meter a la cárcel, no sé por cuántos años, ¿no? Entonces es algo realmente absurdo, porque va en contra de la realidad social que se está viviendo en ese momento, ¿no? O sea, va en contra de estas conexiones que ya se han hecho, de estas relaciones de conveniencia, de estos acuerdos sociales a los que han llegado la gente. Y también algo que me sorprendió muchísimo, como respuesta a estas leyes discriminatorias, se organizó la comunidad latina y eso me sorprendió bastante. Sobre todo la comunidad mexicana, que es muy fuerte aquí y tiene como una identidad muy estrecha entre ellos, dijeron, pues vamos a dejar de ir a Florida como una protesta, entonces, contra esta ley. Y mucha gente que estuvo trabajando en Florida salió de ese estado en los últimos meses, o sea, dejó abandonado todo su casa, todo lo demás, y salió para buscar oportunidades en otros estados o en otras ciudades santuario. Aquí las ciudades son santuarios, se les llama a las ciudades que llegan a un acuerdo y permiten que los migrantes indocumentados puedan trabajar sin que se les haga mucho escrutinio. Por ejemplo, la policía no te para en la calle, estás conduciendo, te dan cierta libertad para que tú puedas trabajar y puedas de alguna forma ir arreglando tu situación poco a poco, ¿verdad? Encuentres las posibilidades. Pero no todas las ciudades de Estados Unidos son santuario, hay pocas, Houston es una de ellas, pero en Florida no lo era. Florida no tiene ninguna ciudad santuario, entonces estas personas salieron de Florida para buscar mejores medios de vida, sin tanta discriminación, sin tanto odio, ¿verdad? Fuera de Florida, y eso llevó a una crisis muy grande a la Florida, porque muchos vivían allá del turismo, entonces toda la comunidad latina que ya dejó de ir a la Florida se hizo sentir muy fuerte, y luego salió el gobernador a decir que bueno, que no era para tanto, que nada más era una estrategia para asustar, que vuelvan nomás, que no dejen los trabajos, bla, 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 pero pues es una de esas rupturas, es uno de esos episodios que te deja ver que sí existe legitimidad, que sí existe un movimiento político y social muy fuerte en la comunidad latina inmigrante, o sea, porque todos somos sujetos de derecho, nada más el hecho de que nos hagan creer que no lo somos y que no tenemos voz y que no tenemos derechos es otra cosa completamente distinta. Pero si en algún país, yo me he encontrado con la sorpresa que si en algún país hay derechos y hay leyes a las que uno se puede adherir para exigir derechos, es precisamente aquí. Lo cual, vuelvo a decir que para mí fue una sorpresa porque de alguna u otra forma, cuando vivía en Ecuador, nos llegaba la imagen de que aquí es muy fácil romper los derechos de la gente, ¿no? Como atacar y todo lo demás. Pero pues siempre hay matices y yo me he encontrado con estos matices. Muchas gracias, Jairo, qué enriquecedora tu experiencia, que nos la puedas compartir, es muy valioso, justamente para pues romper estos estigmas y también fortalecer la idea de la unidad dentro de las comunidades, por así decirlo, al margen, ¿no? Como sean, esta es la comunidad migrante, la comunidad latina, porque al final la comunidad latina siempre va a estar como un poco sometida ante estos grandes poderes económicos, culturales, etcétera, ¿no? Y pues poder comprobar que esta unidad
tiene una fuerza real, latente y realmente influyente, por así decirlo, por esta experiencia que nos cuentas de lo de Florida y así, es también bastante inspirador, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con esto vamos cerrando la entrevista. Realmente muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias, todos tus saberes, las nociones de lo que has vivido por allá. Espero que realmente la gente que nos haya sintonizado también le haya nutrido tanto como a nosotros que estamos acá haciendo la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Si tienes tal vez unas últimas palabras para cerrar esto. Bueno, pues yo quisiera pues invitar también a las personas que tienen de alguna forma pensado emigrar o que ya están aquí y que tal vez, porque yo sé que existe mucha gente que se aísla, ¿no? Y que no sabe que existen entidades, organizaciones que están brindando servicios específicos para la comunidad latina que están en condiciones tal vez muy duras, porque emigrar siempre es duro. Entonces, que sepan que existen organizaciones como FLAS, que brinda servicios. Nosotros conectamos a las personas con servicios médicos, lo cual es muy costoso aquí, y también brindamos con otras instituciones que les pueden dar servicios. Hacerles la invitación de que busquen estas agencias. Existen en todos los lugares, a todas las ciudades, a cualquier ciudad que puedan llegar, para que si no van a hacer uso de algún servicio, por lo menos se enteren de qué está pasando en el medio social, en el medio político, cuáles son sus derechos y cuáles son sus opciones a llegar a un nuevo lugar para vivir, ¿verdad? Eso nada más, y agradezco muchísimo también por brindarme este espacio y la oportunidad de poder compartir mi experiencia. Listo, muchas gracias también. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Esto fue una edición más de Indie Media Ecuador, compartiendo junto a Jairo Nicolalde desde Texas. Nos vemos en una próxima y hasta pronto.